Ser bautizado o sumergido en agua no te hace salvo. El ladrón que se arrepintió momentos antes de su muerte fue salvo. Él había sido condenado y fue hallado culpable. Mientras moría, a causa de muchos dolores en su cuerpo, reconoció a Jesús como el Mesías, como su Salvador. Entonces le dijo a Jesús que se acordara de él cuando estuviese en su reino. Este reconocimiento del Salvador y su arrepentimiento lo llevó a ser merecedor del reino de Dios. En San Lucas, el malhechor le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El reino de Dios vendrá algún día en el futuro. Sin embargo, Jesús le dijo que hoy mismo estaría en el paraíso, ya que la muerte vendría a aliviar todos los dolores que ellos estaban sintiendo en ese momento. Nicodemo, que era un fariseo, vino a visitar a Jesús de noche, por temor a los otros judíos. Le preguntó sobre muchas cosas. Jesús le enseñó que para heredar el reino de Dios era necesario nacer de nuevo, del agua, que es la palabra de Dios, escrita y predicada, y que viene a limpiar el alma y también el cuerpo, ya que destruye la maldad y las consecuencias del pecado, y también nacer del Espíritu, que es la santidad en el cristiano, que lo va renovando cada día. Este Espíritu viene del Padre y de Cristo. El agua que se le vierte a un bebé encima, o el ser humano que se sumerge en ella, es solo un símbolo de lo que se está aceptando a Cristo y a su palabra. Aunque un bebé no sabe lo que hace, él está en gracia de Dios con bautizo o sin bautizo. Juan el Bautista estaba en el desierto y muchos iban a él para ser bautizados. Ellos eran sumergidos en agua. Juan solo les decía: arrepiéntete, ya que el agua representaba la palabra de Dios y era sumergirse en ella. Juan era el Elías que había de venir antes de ser instaurado el reino de Dios por Jesucristo el Señor, que era el Mesías prometido. Elías el profeta no había reencarnado en Juan, ni había resucitado, solo era que Juan tenía el mismo nivel espiritual de Elías, por eso se le llamó el Elías que había de venir. En el versículo 33, Juan dijo que Cristo bautizaría con el Espíritu Santo. Esto da a entender que Jesús iba a transmitir a sus discípulos su propia santidad, los iba a sumergir en su espíritu, ya que dice la Biblia que Jesús no bautizaba, solo sus apóstoles y discípulos lo hacían, sumergiendo en agua. En el libro de Mateo dice que Jesús se les apareció a sus discípulos después de haber resucitado, y les dijo que todo poder le había sido dado en el cielo y en la tierra. Cristo le quitó a Satanás todo el poder que tenía sobre la humanidad. También les dijo que fueran a bautizar a todas las naciones o gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese nombre que abarca las tres manifestaciones de Dios es Jesucristo, ya que en él habita toda la plenitud de Dios. En Cristo está el Espíritu Santo del Padre. Él es el ungido de Dios. Si alguien tiene a Cristo, también tiene al Padre, y el Espíritu Santo es la presencia del Padre y de Cristo. Es la mente de Dios. Así que cuando se bautiza a un creyente, se debe decir: te bautizo en el nombre de Jesucristo, ya que así lo hacían los apóstoles y discípulos del Señor en los comienzos de la iglesia. Cuando Jesús Cristo se le apareció a sus discípulos después de su resurrección, les dijo que Juan el Bautista los había bautizado en agua, pero que ellos serían bautizados dentro de pocos días con el Espíritu Santo. Esta promesa se cumplió el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos y fueron sumergidos en la presencia del Padre y del Hijo, que es su Espíritu. Ese fue el bautismo que vino sobre ellos. También Pedro le dijo a los judíos que se bautizaran en el nombre de Jesucristo, para que recibieran el don o el regalo del Espíritu Santo, ya que ellos querían esa manifestación y gozo de los discípulos de Cristo el día de Pentecostés, porque solo en Cristo hay salvación, es la provisión del Padre para ser salvos en el nombre de Jesucristo. Recordemos que la nación de Israel se había dividido en dos naciones: la del norte, su capital era Samaria, y la del sur, su capital era Jerusalén. Los apóstoles oyeron decir que Samaria había recibido la palabra de Dios. Entonces fueron Pedro y Juan y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que los samaritanos habían sido bautizados solo en el nombre de Jesús.
El nombre de Jesús es el nombre que el Señor recibió cuando estuvo aquí en la tierra. Representa la naturaleza humana. Cuando Él resucitó fue llamado Cristo, que significa el ungido, o Jesucristo, que significa la unión de Dios con el ser humano. Jesús, representante de los hombres ante Dios, y Cristo, representante de Dios ante los hombres. El nombre de Jesucristo significa todo el poder y la voluntad del Padre que vino a esta tierra. Debido a ese nombre se debe bautizar. Los samaritanos habían sido bautizados en el nombre de Jesús porque les habían predicado sobre Él, pero ellos aún no sabían de la venida del Señor en espíritu, el día de Pentecostés. Debido a eso, los apóstoles que ya tenían esa llenura del Espíritu les impusieron las manos para que recibieran a Cristo en espíritu, como el Espíritu Santo. En Filipenses habla del Espíritu de Jesucristo, que es el mismo Espíritu Santo. Cuando un creyente se sumerge en agua, allí el hombre pecador desaparece. Es el que se sumerge en el agua, y el que sale es el hombre o mujer nuevo, que son limpiados por el agua que viene a ser la palabra de Dios. Si un creyente en Cristo muere sin haberse sumergido en agua, no ha perdido su salvación, ya que el haber creído en Cristo y haberse arrepentido, ya se había sumergido en la palabra de Dios que limpia todo pecado. Como dice Romanos, que hemos sido bautizados en su muerte, ya que Él murió y destruyó allí todo pecado. El apóstol Pablo dijo que los judíos fueron bautizados en la nube y en el mar. Esto significa que fueron transformados o sumergidos en el poder de Dios. Los que practicaban el bien eran guiados por la roca que es Cristo. Ellos no fueron sumergidos en agua, el bautismo aquí es simbólico. Y los que practicaban lo malo fueron consumidos en el desierto. En el libro de Corintios el apóstol Pablo enseñó que todos los creyentes somos un solo cuerpo y que por medio del Espíritu Santo somos sumergidos o bautizados. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, seamos judíos o gentiles. Aquí la palabra bautismo denota sumergirse en la presencia de Dios, mediante su Espíritu. Esto es santidad. En el cristianismo, aquí no se habla del bautismo en agua, sino en espíritu. El agua viene a ser agua espiritual, la palabra de Dios. En Lucas 12:50 y Marcos 10:38, Jesús le habló a sus discípulos de un bautismo, que no era sumergirse en agua, sino más bien aceptar la voluntad de Dios, llegar a las últimas consecuencias, ser sumergido en el Espíritu de Dios y así llegar hasta la muerte con Cristo, sumergirse en el poder de Dios y de su voluntad. En el libro de Hebreos capítulo 6 la palabra de Dios enseña que el cristiano no debe aferrarse a los rudimentos de la doctrina de Cristo, ya que la salvación es por fe, por haberse arrepentido y por un nuevo nacimiento. El bautismo o sumergirse en agua no es lo que da la salvación, no importa si se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesucristo. Lo más importante es creer y recibir a Jesucristo como su Señor, así como lo hizo el hombre que estaba en agonía junto a Jesús cuando fueron crucificados. El bautismo en agua es solo un simbolismo de sumergirse en la palabra de Dios. Entonces, como un resumen de toda esta enseñanza, ser bautizado es sumergirse en la voluntad de Dios, sumergirse en la palabra de Dios, que es el agua que viene a limpiar nuestro corazón y nuestra mente. El agua que se le echa a alguien encima, o cuando una persona se sumerge, una persona que ha creído en Jesucristo, esa agua significa la palabra de Dios que viene a limpiar esa vida. Pero no es el agua la que salva, es creer en Jesucristo lo que trae salvación para cada hombre o mujer quien lo recibe. Amén.